El tema que nos corresponde hoy es el de la nutrición y los nutrientes. ¿Qué es el alimento? El alimento es todo aquel producto ingerido por el organismo a través de la cavidad bucal. Eso es un alimento. La alimentación es el acto de proveerse de los alimentos, prepararlos y consumirlos. El proceso de la alimentación debe cumplir con determinadas características. La alimentación debe ser adecuada, accesible, variada, suficiente e inocua. Inocua significa sana, libre de tóxicos o toxicidad. ¿Qué es la dieta? La dieta es lo que un individuo come en un día, es decir, su desayuno, su almuerzo, su cena y todos aquellos alimentos que coma entre comidas. Eso es la dieta. No debemos confundir con el régimen. La nutrición es el proceso por el cual el cuerpo aprovecha los alimentos ingeridos y los convierte en nutrientes. Esto implica la ingestión, es decir, la introducción del alimento, la digestión, la absorción y la excreción. El nutrimento es la unidad funcional mínima que la célula utiliza para su metabolismo intermedio, es decir, es el nutriente y que es provista por la alimentación. Nos suministra energía y debe sufrir ciertas reacciones químicas específicas, es decir, el nutrimento es el nutriente, que puede ser el carbohidrato, la grasa, el lípido, vitaminas o minerales. El metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas que se producen a nivel de la célula para producir energía necesaria para nuestros procesos vitales, es decir, para nuestra vida. El metabolismo está regulado por enzimas. Las enzimas son proteínas que ayudan a la reacción química, es decir, facilitan la reacción química y aceleran el cambio del alimento en nutriente. ¿Cuáles son las vías del metabolismo? Son dos, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo tiene como finalidad obtener sustancias orgánicas complejas a partir de sustancias simples con un consumo de energía. Es decir, se consume energía, como por ejemplo en la fotosíntesis. En cambio, el catabolismo es el proceso por el cual la molécula compleja se degrada a una molécula más simple, generando energía. La diferencia con la anterior, con el anabolismo, es que el anabolismo consume energía, en cambio el catabolismo genera la energía, como por ejemplo en la glucólisis o en la respiración celular. El metabolismo puede ser autótrofo o heterótrofo por la forma de obtener el material. Autótrofo es de aquellos organismos que elaboran su propio alimento. Y heterótrofo es de aquellos organismos que sintetizan los compuestos orgánicos empleando como fuente de energía otros materiales. Por ejemplo, los animales, el ser humano, los hongos o algunas bacterias. Por la forma de obtener energía se clasifican en fotosintéticos y quimiosintéticos. Fotosintéticos son los que emplean la luz del sol como fuente de energía y la convierten en energía química, que es la glucosa. En cambio, los quimiosintéticos es la forma de obtener energía a través de reacciones químicas. Bien, el metabolismo se divide en anabolismo y catabolismo. ¿Cuál es la diferencia? El anabolismo fabrica biomoléculas, el catabolismo degrada estas biomoléculas. El anabolismo consume energía, en cambio el catabolismo produce energía. El anabolismo es un proceso cuesta arriba, en cambio el catabolismo es un proceso cuesta abajo, hablando energéticamente. El anabolismo realiza el proceso de la reducción, en cambio el catabolismo realiza el proceso de la oxidación. El anabolismo tiene rutas divergentes que se separan, en cambio el catabolismo tiene rutas convergentes que se van a unir. En el anabolismo está, por ejemplo, la fotosíntesis y en el catabolismo está la glucólisis o la cadena. ¿Qué es el metabolismo basal? Es la cantidad de energía que emplea el organismo para mantenerse vivo, es decir, es el metabolismo básico. Para un adulto joven es de 1600 kilocalorías y 5% menos sería en la mujer. Esto es proporcional al cuerpo, a la masa corporal, la talla y al peso. Una persona joven normalmente utiliza 40 kilocalorías por metro cuadrado de superficie corporal por hora. El aumento de la temperatura también aumenta el metabolismo basal, así como el peso y enfermedades. Por ejemplo, una enfermedad febril,
este metabolismo va a disminuir porque no se consume alimentos. Mientras menos alimentos consumamos, vamos a tener un menor metabolismo. Las necesidades energéticas de un individuo durante 24 horas que está descansando, está acostado, es de 1800 kilocalorías. Las otras 200 son necesarias para mover los músculos del aparato digestivo, secreción de jugos gástricos o salivales y la absorción de productos de la digestión. Lo normal es de 2000 kilocalorías diarias. Una persona que lleva una vida sedentaria va a llegar a utilizar 2500 kilocalorías por día. En cambio, una que realiza trabajo físico o energético puede requerir hasta 6000 kilocalorías. El equilibrio de las kilocalorías se logra con la alimentación y con la actividad física. Si, por ejemplo, una persona se alimenta pero no realiza ejercicio físico, va a ganar peso, es decir, va a engordar. En cambio, si una persona no consume alimentos pero realiza actividad física y realiza una actividad que le requiera gasto de energía, va a perder peso y va a adelgazar. Las personas que se mantienen con un cierto peso y una cierta fisonomía corporal es que han logrado un equilibrio del catabolismo con el anabolismo. Si el ingreso calórico es inferior a la necesidad energética, el organismo recurre a sus reservas. Las primeras son los hidratos de carbono, que son el glucógeno que está en el hígado y el músculo. Después de que se elimina los hidratos de carbono, se recurre a las grasas para obtener la energía. El varón adulto tiene en reserva unos 9 kilos de grasa, en cambio la mujer tiene 11. Las calorías de las grasas almacenadas nos pueden dar energía hasta para una semana de vida. Hasta para una semana de vida. Durante el ayuno prolongado, las células metabolizan sus enzimas y proteínas, primero de los músculos, luego del corazón, luego de los órganos internos y del cerebro, y finalmente llega la muerte. Es decir, que un ayuno prolongado nos puede llevar a la muerte. Bien, ¿qué es un mineral? Los minerales son micronutrientes inorgánicos que el cuerpo necesita en cantidades pequeñas. Son tan importantes como las vitaminas y no podríamos realizar nuestras funciones metabólicas sin ellos. Los minerales constituyen el 5% del peso corporal. Existen 28 minerales, de los cuales 12 son esenciales. Estos son los macrominerales y los microminerales. Los macrominerales son el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, el cloro, el azufre y el fósforo. Y los microminerales son el hierro, el zinc, el selenio, el cobre, el yodo, el manganeso y el cromo. El calcio es el más abundante del organismo y es muy importante para lo que es el hueso y los dientes. Muy importante en los primeros años de vida, tiene una función también inmunitaria de contracción muscular y lo vamos a encontrar principalmente en la leche y sus derivados, las sardinas y las algas. El fósforo es el segundo mineral más abundante. El 85% del fósforo se encuentra combinado con el calcio y también es importante para los huesos y los dientes, asimismo para el ADN y el ARN. Lo vamos a encontrar en carnes, pescados, huevos, lácteos, legumbres y frutos secos y se recomienda una ingesta de 700 miligramos por día. El hierro se encuentra formando dos proteínas que son la hemoglobina y la mioglobina. La hemoglobina es muy importante para la producción de sangre y la mioglobina para el desarrollo de los músculos. Una de las deficiencias nutricionales más comunes es la anemia ferropénica, es decir, por disminución del hierro. Un 30% de la población mundial tiene anemia y los grupos de riesgo son los niños, las embarazadas, las mujeres en edad fértil y los ancianos. Es importante el consumo de hierro para evitar la anemia. El yodo. El yodo es muy importante a nivel de lo que es la glándula tiroides para evitar el bocio o el hipotiroidismo. Regula la temperatura corporal y también activa la función muscular y nerviosa. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo encontramos en los pescados y en los mariscos principalmente. Y también es importante el yodo para el desarrollo y producción de la sangre. El sodio. El sodio se encuentra en la sal iodada. El sodio se encuentra también en la sal de mesa, que es el cloruro de sodio.
Su exceso puede conducir a una enfermedad llamada hipertensión arterial y trabaja a nivel de la membrana celular. Sin embargo, el sodio es importante a nivel de la membrana celular para activar la bomba de sodio y potasio. ¿Dónde encontramos el sodio? En la sal de mesa, encontramos en las aceitunas, lo encontramos en los embutidos y en el pan. El potasio también es importante porque realiza un mantenimiento hidroelectrolítico. Activa la función cardíaca y la transmisión nerviosa y además evita los calambres. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Principalmente en el plátano, en las frutas, en las hortalizas, en el café y en el cacao. Es muy importante para cuando una persona tiene un calambre, por ejemplo, el potasio. Bien, los oligoelementos son minerales que están en menor proporción en nuestro organismo, en menos del 1%, un 0,05%. Sin embargo, su ausencia es perjudicial para el organismo, llegando a ser hepatotóxicos. Los oligoelementos son minerales que se encuentran entonces en menor proporción en nuestro organismo. Los elementos que son considerados oligoelementos son el boro, que mantiene la pared viva la pared celular, el cobalto, que es un componente de la vitamina B2, el cobre, que estimula el sistema inmunitario y lo encontramos en los vegetales, el pescado, las lentejas, el hígado, el flúor, que es importante para los huesos y los dientes, manganeso, que tiene un papel enzimático, el molibdeno, que se encuentra en el agua salada y que se lo puede absorber a través del agua marina, provee de oxígeno. El vanadio, que es un elemento esencial para la conversión de la glucosa en energía, ¿ya? El yodo, que es un elemento también muy importante, ya que evita el hipotiroidismo, es decir, actúa a nivel de las hormonas de la glándula tiroides. Finalmente, el zinc, que es un elemento químico muy esencial para las personas, ya que nos provee de inmunidad, es decir, de defensas para el organismo. También es importante en la cicatrización de heridas y para la percepción del sentido del gusto y del olfato. Bien, las vitaminas. ¿Qué son las vitaminas? Las vitaminas son sustancias o moléculas que ayudan al organismo vivo. ¿Qué significa vitamina? Vitamina viene del latín vita, que significa vida, y amino, que significa sustancia. Entonces, es una sustancia que nos da vida. Son esenciales para el funcionamiento celular. La vitamina no produce energía y por lo tanto no produce calorías, es decir, no engorda. ¿Ya? No aporta energía, pero dentro del organismo aprovecha la energía de los diferentes alimentos para suministrarnos la energía necesaria. ¿Qué pasa si tenemos más o menos vitaminas en el cuerpo? Cuando no tenemos un déficit de vitaminas, eso se llama avitaminosis. Por el contrario, cuando hay un exceso de vitaminas, se llama hipervitaminosis. En ambos casos se producen enfermedades que pueden ser tóxicas e incluso llevar a la persona a... ¿Cómo se clasifican las vitaminas? En hidrosolubles y liposolubles. Hay 13 vitaminas, de las cuales 8 son hidrosolubles y 4 son liposolubles. Las diferencias entre la vitamina hidrosoluble y la liposoluble. La hidrosoluble se disuelve en agua, la liposoluble se disuelve en grasa. La hidrosoluble se destruye fácilmente y se elimina por la orina. En cambio, la liposoluble no se destruye muy fácilmente y se mantiene en nuestro organismo, especialmente en la sangre. Las hidrosolubles, al consumirlas, se las elimina por la orina. En cambio, las liposolubles no se las elimina por la orina. Las hidrosolubles podemos prescindir de estas durante algunos días. En cambio, las liposolubles se almacenan durante mucho tiempo. Las hidrosolubles contienen nitrógeno, en cambio las liposolubles no contienen. Las hidrosolubles actúan como coenzimas y las liposolubles no actúan como coenzimas. Las hidrosolubles son sustancias que alteran el pH y la temperatura. En cambio, las liposolubles no se alteran y se almacenan. Las hidrosolubles tienen una circulación rápida y las liposolubles tienen una circulación lenta. Las hidrosolubles no entran a la membrana plasmática. En cambio, las liposolubles ingresan fácilmente a la membrana.
Las hidrosolubles no se almacenan, en cambio las liposolubles sí se almacenan en los diferentes tejidos de nuestro organismo. Bien, las hidrosolubles, ¿cuáles son? La vitamina C y todo lo que es el complejo B, que serían 9 vitaminas. Las hidrosolubles se disuelven en agua, el exceso de estas vitaminas se elimina por la orina y rara vez se concentra. Ya muchas de las vitaminas hidrosolubles son componentes de moléculas coenzimáticas más grandes, es decir, que ayudan a realizar ciertos procesos químicos. Se caracterizan porque se disuelven en agua y no se almacenan en nuestro organismo. La vitamina C, también llamada ácido ascórbico, la encontramos en las frutas y las verduras, especialmente en los cítricos, como ser el kiwi, la piña, la naranja, el limón, la lima, la toronja, y también en algunas verduras verdes como la espinaca, como los pimientos verdes, el brócoli y el col. ¿Cómo nos cuida la vitamina C? Refuerza nuestro sistema inmunológico y participa en la absorción de hierro. Forma proteínas, sana heridas y forma el tejido cicatricial, es decir, las cicatrices. Cuando nos falta vitamina C, ¿qué es lo que se va a producir? Anemia, sangrado de nuestras encías, infecciones, la cicatrización de las heridas es lenta, luego hay resequedad del pelo y de la piel, hay la gingivitis, que es la inflamación de las encías, hay un sangrado de la nariz, aumento de peso, piel seca y dolor de las articulaciones, así como un debilitamiento de los dientes. La vitamina B1, también llamada tiamina, la encontramos en frutos secos, legumbres, zanahorias, melones, ajo, pollo y pescado y cerdo. Esta vitamina B1 nos da energía, activa lo que es el sistema nervioso, interviene en el estado de ánimo y en funciones cardíacas. Su deficiencia va a producir una enfermedad llamada el beriberi o el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Otras deficiencias severas incluyen problemas del sistema nervioso, falta de memoria, falta de concentración, destreza mental y problemas del corazón. La vitamina B1 en su exceso va a producir dificultad para dormir, insomnio, hipertensión, irritación de la piel, alteración de los latidos del corazón y agitación. La vitamina B2. La vitamina B2, también llamada riboflavina, promueve el crecimiento saludable y la reparación de los tejidos de la piel y la producción de sangre a través de los eritrocitos. La vitamina B2 la vamos a encontrar en la leche y sus derivados, en el hígado, en las vísceras, en las carnes del cerdo, cordero, pescado y en algunos productos verdes como las espinacas, los espárragos, las paltas, así como en los ¿Cómo nos cuida la vitamina B2? Libera energía de los alimentos y activa la vitamina B6. Fortalece el cabello, la piel y las uñas. ¿Qué pasa si no tenemos una buena cantidad de vitamina B2? Los labios se nos van a resecar y agrietar. Tenemos problemas de la piel. Hay problemas de la visión. Luego hay alteraciones gastrointestinales. La cicatrización se vuelve lenta. Hay fatiga, debilidad, anemia. La piel se forma grietas, se inflaman los ojos y se enrojece. También hay trastornos del riñón y del hígado. Bien, la vitamina B3, también llamada niacina, la encontramos en la palta o el aguacate, en los huevos, en el pan, en el pescado, en las carnes de cerdo, de cordero, de vaca, legumbres, en las papas y en las carnes de aves, en el pollo. ¿Cómo nos cuida la vitamina B3? Funciona en la vasodilatación, es decir, que mejora la circulación de la sangre, produce mayor cantidad de hormonas y neurotransmisores que son importantes para el cerebro y el sistema nervioso. ¿Qué pasa cuando no hay vitamina B3? Hay trastornos nerviosos, hay problemas del aparato digestivo, problemas en la piel y problemas mentales. Suele suceder que aparecen granitos en la cara y en la lengua. Y también se produce un mal aliento. Bien, las vitaminas liposolubles son la vitamina A, la E, la K y la D. Estas vitaminas liposolubles se caracterizan porque no se absorben ni se excretan fácilmente y su exceso en el organismo puede llegar a ser tóxico. Se disuelven en grasas y aceites.
El exceso de vitaminas liposolubles es perjudicial para la salud, por lo que es necesario consultar la dosis apropiada. Es decir, estas vitaminas liposolubles van a hacer que engordemos y ganemos calorías. Se almacenan en los tejidos del cuerpo, especialmente en el hígado, y producen lo que es el aumento de peso. Su consumo se da a partir de la ingesta de alimentos ricos en grasa, como por ejemplo las papas fritas, la carne de chancho, la carne de cordero, las grasas, todo lo que son aceites, ¿ya? Y su circulación es lenta en el organismo y entran fácilmente a la membrana plasmática. Bien, la vitamina A, también llamada retinol o betacaroteno, la encontramos en los frutos de color naranja y amarillo, como el melón, la toronja o los albaricoques, las hortalizas como la zanahoria, el camote. Y otras fuentes de betacaroteno es el brócoli, la espinaca y las hortalizas verdes. ¿Cuáles son sus funciones? Es antioxidante, protege al ADN de la acción mutágena, participa en la protección de los tejidos, especialmente la piel y las mucosas, y es imprescindible para la visión. Es decir, la vitamina A es muy importante para el tema del órgano de la vista o de la visión. Cuando nos falta la vitamina A, ¿qué pasa? Hay pérdida de la visión nocturna, hay una pérdida también de la visión diurna y hay una descamación de la piel, es decir, hay una sequedad de las células de la piel. Cuando la ingesta es excesiva de vitamina A, ¿qué pasa? Hay una hipervitaminosis, que es un depósito anormal por exceso de la vitamina A. Esto va a dar, por ejemplo, algunas enfermedades como el color amarillento en las mucosas, en los ojos y en la palma de las manos. La vitamina D, también llamada calciferol o antirraquítica, la encontramos en el sol, es decir, en las radiaciones solares. También en el pescado, en los aceites de hígado de bacalao, cereales y productos lácteos, pero principalmente en los rayos solares. ¿Qué nos ayuda? Ayuda al sistema óseo dentario, ya que fortalece los huesos, al crecimiento celular, al sistema inmunitario, a las hormonas, y también tiene un papel muy importante a nivel del sistema nervioso y muscular. La vitamina D, su deficiencia, ¿qué va a producir? Va a producir osteoporosis, es decir, debilidad de los huesos, y dos enfermedades de los huesos que son la osteomalacia, que es la debilidad de los huesos, y la hipocalcemia, que es la cantidad baja de calcio en el hueso. Por exceso o por toxicidad va a producir hipercalcemia y calcinosis. ¿Qué es la hipercalcemia? Es el aumento de calcio en la sangre, lo cual trae como consecuencia náuseas, vómitos, alteraciones mentales, pérdida del apetito, pérdida de peso, depresión, dolor articular y muscular. Y la calcinosis, que es la formación de depósitos de calcio en la piel y en los riñones. La vitamina E o tocoferol se encuentra en el aguacate, que es la palta, en las hortalizas, la margarina, los aceites, la papaya, el mango, el trigo y las semillas y los nueces. ¿Cómo nos cuida la vitamina E? Evita la oxidación del organismo, protege al corazón y el sistema circulatorio y los glóbulos rojos. Su deficiencia va a provocar irritabilidad, retención de líquidos, anemia, alteraciones de la visión, daño en el sistema nervioso, dificultades para mantener equilibrio, cansancio, falta de concentración y una respuesta inmune deficiente. Su toxicidad nos va a producir diarrea, dolor abdominal, fatiga, disminución de la resistencia a bacterias, sangrado, hipertensión arterial y además que afecta a la disminución de la vitamina C en la sangre. La vitamina K, también llamada antihemorrágica, la encontramos en el repollo, en el coliflor, en los cereales, las espinacas, las verduras, el pescado, el hígado, la carne de res y los huevos. Esta vitamina K tiene la función de ser anticoagulante, es decir, que actúa en la coagulación para evitar las hemorragias. Cuando tenemos una hemorragia, actúa esta vitamina K cerrando la herida y evitando la hemorragia. Su deficiencia va a incluir sangrado en la nariz, en las encías, en la orina, una menstruación abundante en la mujer y moretones por pequeños golpes en la piel.
Su toxicidad no se han encontrado efectos adversos asociados a la dosis excesiva de vitamina K, pero sin embargo se puede hablar de un daño hepático, de un color amarillento de las mucosas, de los ojos, de la piel, de la lengua y una anemia. Por ello es importante realizar un tratamiento cuando hay una alteración de la vitamina K. Bien, pasamos a los lípidos. ¿Qué son lípidos? Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono e hidrógeno y por oxígeno. Pueden contener fósforo, nitrógeno y azúcar. Comúnmente se conoce a los lípidos como las grasas. ¿Ya? Estas grasas son insolubles en agua, son solubles en componentes orgánicos como el éter, el benceno, el cloroformo. Estos lípidos pueden ser saponificables o insaponificables. Los saponificables pueden ser simples o complejos. Y tenemos a los glicéridos, las ceras, los fosfolípidos, los glucolípidos, las lipoproteínas. Y las insaponificables son los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Los lípidos son los ácidos grasos, que son moléculas formadas por átomos de carbono, de 4 a 24, y tiene un grupo carboxilo. Se conocen unos 70 tipos de ácidos grasos que se pueden clasificar en dos grupos, los saturados y los insaturados. Los saturados son enlaces simples de carbono. Los insaturados son moléculas presentes en el organismo como grasa. Esto provoca variaciones en sus propiedades. Los ácidos grasos esenciales son ácidos grasos poliinsaturados, que no son sintetizados por el organismo vivo y deben tomarse de una dieta. El cuerpo humano es capaz de producir todos los ácidos grasos que necesita, excepto dos, el ácido linoleico y el ácido alfa-linoleico, que deben ingerirse a través de la alimentación. También forman lo que es la vitamina F, que no es una verdadera vitamina. ¿Ya? Y estos grasos esenciales son más abundantes que los saturados, tanto en animales como en vegetales. Bien, los glúcidos o hidratos de carbono son los azúcares. Los glúcidos son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno. También se los llama hidrato de carbono o carbohidratos o azúcares. El glúcido deriva de la palabra glucosa, que significa azúcar. Bien, los glúcidos o hidratos de carbono se dividen en polisacáridos, glúcidos o hidratos de carbono. Los glúcidos están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y el nombre de glúcido deriva de glucosa, que significa dulce o azúcar. ¿Ya? Su concepto químico es que son aldeicos o cetónicos, y sus derivados por reducción, y se derivan por reducción, oxidación, sustitución o polimerización. Los glúcidos o hidratos de carbono son azúcares que se caracterizan por su sabor dulce. Pueden ser azúcares sencillos, monosacáridos. Mono es uno, entonces significa una molécula de azúcar. O complejos, que serían disacáridos, dos moléculas de azúcar. Están en las frutas, la fructosa, en la leche, la lactosa, en el azúcar blanco, que es la sacarosa, y en la miel, que es la fructuosa más glucosa. Actualmente, ¿cómo se clasifican? En monosacáridos simples, monosacáridos derivados, oligosacáridos, polisacáridos simples y polisacáridos derivados. Los monosacáridos son los glúcidos más sencillos. Están constituidos por una sola cadena y a partir de 7 carbonos son inestables. Son blancos, dulces, solubles en agua, cristalizables y no hidrolizables, como una molécula de azúcar de mesa, ¿no? Igualita. Tiene una función energética y estructural. Los monosacáridos simples son sólidos, cristalinos, incoloros, solubles en agua y de sabor dulce. Los disacáridos están formados por la unión de dos monosacáridos que se unen de dos formas, por un enlace monocarbonílico o por un enlace dicarbonílico, es decir, la unión del azúcar con el carbono. Los oligosacáridos se forman por condensación de 2 a 10 monosacáridos. Cuando se juntan 2 a 10 monosacáridos forman un oligosacárido. Bien, los polisacáridos están formados por la unión de más de 10 monosacáridos y tienen un peso molecular muy elevado, no tienen sabor dulce, pueden ser insolubles, como celulosa por ejemplo,
tiene una función estructural y de reserva energética. Y se los clasifica en homopolisacáridos, que son derivados de un solo tipo de monosacárido, y heteropolisacáridos, que son derivados de diferentes monosacáridos. Bien, los polisacáridos simples están formados por la unión de muchos monosacáridos que van de 11 hasta lo que hay, es decir, pueden llegar a varios miles, ¿sí? Mediante enlaces de oxígeno o enlaces glucósidos. Polisacáridos derivados son polímeros de monosacáridos derivados y están constituidos por un solo monómero o por dos. O, por ejemplo, como en la heparina, que se hayan formados por una secuencia lineal y alternante de dos azúcares derivados. Las principales funciones de los carbohidratos a nivel biológico constituyen el material energético de uso inmediato. Es decir, la glucosa es el principal azúcar utilizado como fuente de energía. Constituye material energético de reserva, es decir, que el organismo lo va a utilizar en el momento oportuno. Cumplen funciones estructurales formando la celulosa, la pared de las células vegetales, las fibras de los tejidos, conjuntivo, cartilaginoso y óseo, además que forman la estructura de otras biomoléculas. Las proteínas. La palabra proteína deriva de protos, que significa lo primero o más antiguo. Las proteínas son biopolímeros de elevado peso molecular, son compuestos químicos complejos que se encuentran en todas las células vivas. Hay ciertos elementos químicos que todas ellas poseen, pero las proteínas lo contienen en diferente cantidad. Están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero también pueden contener azufre, fósforo, hierro, cobre, magnesio y yodo. Las proteínas son moléculas orgánicas, las más abundantes a nivel celular. Se habla de un 50%. Una bacteria puede tener cerca de 1000 proteínas, pero en la célula humana puede llegar a tener hasta 10.000 clases de proteínas diferentes. Químicamente, las proteínas están formadas por la unión de moléculas sencillas y no hidrolizables, que son los aminoácidos. Una proteína tiene 20 aminoácidos. ¿Ya? De acuerdo a su tamaño molecular, pueden ser estos aminoácidos ir de 10 aminoácidos a más aminoácidos, dependiendo del tipo de proteína de la que estamos hablando. Cuando el número de aminoácidos supera los 50 aminoácidos, tiene una estructura tridimensional específica, entonces se habla de proteínas. Las proteínas se clasifican en holoproteínas y heteroproteínas. Las holoproteínas son las proteínas filamentosas y globulares. Las heteroproteínas son las cromoproteínas, glucoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas. Los aminoácidos son unidades estructurales de la proteína y de bajo peso molecular. Están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, además que pueden presentar otros elementos. Bien, 20 aminoácidos forman una proteína, habíamos dicho. Entonces, un aminoácido se clasifica por su polaridad o por su estructura. Por su polaridad pueden ser hidrófobos, hidrófilos, ácidos o básicos. Y por su estructura, alifáticos, aromáticos o heterocíclicos. Además, estos alifáticos pueden ser ácidos, básicos. La proteína, desde un punto de vista económico, es el alimento más caro. Todos los constituyentes proteínicos del cuerpo sufren constante degradación y sustitución, por lo que se requiere un continuo cambio o requerimiento de las proteínas en la dieta, incluso en las personas adultas cuyo crecimiento ya. Las proteínas aportan 4 kilocalorías por gramo. Son elementos plásticos funcionales, actúan en lo que es el sistema inmune y debemos tener un aporte diario de 1 gramo por kilo cada día de proteínas. ¿Dónde se encuentran las proteínas? En las carnes, en las aves, en el pescado, en la leche, en los lácteos, cereales y legumbres. Se dice que la principal fuente de proteína es el huevo. En los niños en crecimiento y en mujeres gestantes y convalecientes, el ingreso de proteínas debe exceder al gasto, es decir, que debe haber un mayor consumo de proteína. La cantidad de proteína diaria necesaria depende de la calidad de la proteína ingerida y de los alimentos que vamos a comer. Las proteínas difieren notablemente por la clase de aminoácidos que lo contienen, es decir, que el tipo de aminoácidos que vayan a formar una proteína van a determinar la calidad de esta proteína. Las células animales pueden elaborar ciertos aminoácidos, pero no todos.
entonces debemos obtenerlos de una dieta. Hay 10 aminoácidos necesarios para el organismo humano y se llaman proteínas. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el organismo heterótrofo debe tomar de la dieta, ya que no puede sintetizarlos. Los autótrofos los sintetizan todos. Las rutas metabólicas para su obtención son largas y costosas, por lo que los vertebrados las van perdiendo a lo largo de la evolución. En los adultos tenemos 8 aminoácidos esenciales, que son la fenilalanina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la treonina, el triptófano y la valina. Y en los niños, todas las anteriores más la arginina y la... ¿Cuáles son las propiedades de las proteínas? La solubilidad, la desnaturalización y renaturalización, la especificidad, la capacidad amortiguadora y la capacidad de... Su solubilidad es muy grande, es muy elevada, ya que las proteínas pueden disolverse fácilmente gracias a los radicales que contienen. La solubilidad va a depender del pH de la persona, de la temperatura y de la concentración iónica. Las proteínas, a pesar de ser muy solubles, la mayoría de las membranas son impermeables al paso de proteínas, es decir, que no dejan. Hay proteínas básicas en la leche, la carne. Las proteínas forman y reparan órganos, tejidos y anticuerpos y mantienen y fortalecen los músculos del cuerpo. Los alimentos de origen animal donde encontramos la proteína son en el queso, en la leche, en el pescado, en la carne y en el huevo, así como en las leguminosas. Las proteínas, su exceso va a provocar que el organismo trabaje en mayor proporción para lograr la metabolización. Y su deficiencia ocasiona que el músculo se deteriore, es decir, que la persona... ¿Cuáles son las funciones y ejemplos de las proteínas? Tienen función estructural, enzimática, hormonal, defensiva, de transporte, de reserva, homeostática, anticongelante y contráctil. Bien, conceptos básicos de la nutrición para terminar este tema. Un nutrimento es un elemento nutricional. Tenemos los macro y los micronutrimentos. Los macros serían hidrato de carbono, proteína y lípidos. Y los micros, las vitaminas y los minerales. Los nutrientes. Los hidratos de carbono también son llamados carbohidratos o azúcares. Están formados por cadenas de hidrógeno, carbono y oxígeno y su principal función es proveer energía al organismo. Los hidratos de carbono pueden ser simples o complejos. Los hidratos de carbono simples proveen energía, son la glucosa, la fructosa, la galactosa y la manosa y se encuentran en frutas, jugos, cereales, leche, azúcares. Los hidratos de carbono complejos, por su parte, proporcionan mayor saciedad, es decir, que dan la sensación de que te has llenado al comer. Por ejemplo, en los cereales y en las verduras, y contienen celulosa y almidón. Los hidratos de carbono los vamos a encontrar en cereales y tubérculos, frutas, verduras, leche y azúcares. Los hidratos de carbono, por su deficiencia, van a producir mareos, falta de energía, falta de concentración, estreñimiento y malestar general. Y por su exceso producen caries, sobrepeso y obesidad. Las proteínas forman y reparan órganos, tejidos y anticuerpos y mantienen y fortalecen la musculatura del cuerpo. Además, las encontramos en alimentos de origen animal y en las leguminosas. Las proteínas en exceso provocan que el organismo trabaje de más para metabolizarlas y su deficiencia hace que el músculo se debilite y se adelgace. Los lípidos, también llamados grasas, proporcionan energía de manera concentrada, es la principal reserva de energía del organismo, dan estructura a la célula, a las hormonas y recubren órganos vitales. Los lípidos pueden ser grasas animales o vegetales. Las animales son la mantequilla, la crema, la mayonesa, crema de café y aderezos. Y las grasas de origen vegetal son el aguacate, que es la palta, el ajonjolí, las aceitunas, los oleaginosas, las oleaginosas y los aceites. Los lípidos en exceso van a dar altos niveles de colesterol y triglicéridos, sobrepeso y obesidad. Y su deficiencia produce irritabilidad, poca saciedad, problemas hormonales, resequedad de la piel, pelo y... Las vitaminas y minerales son esenciales para las reacciones del organismo. Su cantidad necesaria es mínima. El plato del bien comer. El plato del bien comer está organizado en verduras y frutas, en cereales y en leguminosas, como podemos ver en el
en la imagen. El plato del bien comer tiene 3 grupos de alimentos: las verduras, los cereales y las leguminosas. El plato del bien comer incluye un alimento de cada grupo en cada una de sus 3 comidas, es decir, que son complementarios. Y los alimentos tienen la misma función, por lo tanto pueden sustituirse unos a otros dentro del mismo grupo. Se debe comer la mayor cantidad de alimentos en la mayor variedad posible, es decir, ir variando la alimentación. Y se debe comer de acuerdo a las necesidades y condiciones, ni más ni menos, para evitar el exceso o la deficiencia de los nutrientes. Se debe consumir la menor cantidad posible de grasas, aceites, azúcares y sal. Y la actividad física es importante, por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio físico diario, iniciando con un mínimo de 10 minutos 3 veces por semana mínimo. La dieta correcta o recomendable debe ser completa, suficiente, equilibrada e inocua. Debe haber una accesibilidad, es decir, ser económica, y debe ser agradable y variada. Una dieta correcta o recomendable debe ser compatible con el grupo al que se pertenece, debe ser adecuada a las características de... Consejos para facilitar el consumo de una dieta correcta es cada comida debe tener diferentes alimentos, debe contener mucha fruta y verduras y debe contener pequeña cantidad de alimento de origen animal. Se debe combinar los cereales con leguminosas y se debe preferir los cereales integrales como el pan integral, la avena o el amaranto. Se debe optar por el pescado y el pollo sin piel, consumir huevo con moderación y utilizar poca grasa, aceite, azúcar y sal al preparar los alimentos. Se debe comer tranquilo, disfrutar el alimento y evitar las bebidas alcohólicas o consumirlas solo de forma esporádica. Muy bien, ese sería todo el tema de nutrición y nutrientes. Muchas gracias por su atención.